Específicamente, María Corina, ¿qué acciones recomiendas, pides para presionar al régimen de Maduro a reconocer la victoria de Edmundo González? Bueno, fíjate, nosotros hemos encontrado diversas formas de presión a quienes son hoy los pilares que le quedan a Maduro. ¿Qué le queda a Maduro, Andrés? Además del alto mando militar detrás del cual se ha trincherado, un pilar de represión armada, militar, civil y además paramilitar, y un pilar de represión judicial. Estas son dos estructuras, pero además son reducidas, es decir, los tribunales de terrorismo, la gran mayoría del sistema judicial está totalmente en contra de que este sistema se prolongue. Entonces, estos son los pilares sobre los cuales nosotros tenemos que presionar y presionar. Hacerle entender a estos individuos que los crímenes que cometen al atacar, juzgar o encarcelar venezolanos inocentes, los van a comprometer a ellos también. Entonces, es allí, en estas estructuras, a través de las cuales la sociedad tiene que expresarse y presionar. Y eso está ocurriendo, las madres de los presos políticos, las organizaciones de derechos humanos, las sanciones internacionales a quienes han cometido crímenes de esta naturaleza. El régimen de Maduro te ha iniciado una investigación por presunta traición a la patria por tu apoyo al proyecto de ley Bolívar que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos, que sanciona a empresas que están haciendo negocios con el gobierno venezolano. ¿Hay alguna diferencia entre esta nueva acusación, entre esta nueva acción del gobierno contra ti y otras que han hecho en el pasado? La verdad es que eso es una buena pregunta, Andrés. Yo me imagino que la motivación es la misma. Es decir, esto no tiene ningún sustento legal, son todos crímenes que ellos califican como de la forma más exorbitantes posible. Este, no hay ningún fundamento. O sea, todo esto es, digamos, un patrón regular, no solamente contra mí. Un amigo que me dice que tú abres el código penal en cualquier página y ya ese delito me han acusado, ¿no? Y no sé cuántas vidas yo necesitaría tener para pagar todos los años de cárceles que ellos supuestamente me quieren imputar. Pero lo que sí es cierto es que cada día están más virulentos. Vimos lo que ocurrió este fin de semana y todavía ocurre, de asedio a la Embajada de Argentina, donde están asilados nuestros compañeros, embajada que está bajo la protección de Brasil. Y lo que ha quedado clarísimo para mí es que hay una relación directa entre que ellos se sienten más débiles, están más enfrentados entre sus distintos grupos que conforman este sistema criminal y su reacción virulenta. O sea, hay una reacción directa. Cuando vemos estas acusaciones absurdas y estos ataques desaforados, imagínate tú lo que es asediar la embajada de Argentina bajo la protección de Brasil. O sea, ¿en qué cabeza cabe que ellos puedan llegar a ese extremo? Eso es un reflejo, Andrés, no lo dudes. ¿Qué crees tú que tendría que hacer el gobierno de Estados Unidos, que todavía va a estar en manos del presidente Joe Biden, porque el cambio de mando en Estados Unidos es el 20 de enero? ¿Qué tendría que hacer el actual gobierno de Estados Unidos antes del 10 de enero? Bueno, no solamente el gobierno de Estados Unidos, yo creo que todos los gobiernos democráticos, sobre todo de Occidente, incluyendo muy especialmente los de América Latina. Como tú bien dices, la constitución es clarísima en Venezuela. El presidente electo se juramenta el 10 de enero como presidente constitucional. Y todo el mundo sabe que el presidente electo es Edmundo González. Nadie lo duda. Lo sabe el chavismo, lo saben los militares, lo saben hasta los aliados internacionales que alguna vez tuvo Maduro y los que les pueden quedar. Eh, y que cada vez son menos. Entonces, de aquí a allá, insisto, hay un periodo en el cual hay que hacerle entender a Maduro que el costo de quedarse a la fuerza va a crecer cada día más. Que aquellos que cometen crímenes contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad van a ser juzgados por la justicia internacional, por la Corte Penal Internacional. Que aquellos que están involucrados en actividades delictivas, criminales, desde narcotráfico, lavado de dólares, contrabando de minerales, de seres humanos, van a ser juzgados y que esos flujos, que hoy el narcotráfico se ha convertido casi en el segundo fuente de ingreso al sistema, van a estar cada vez más comprometidos.
De modo que si Maduro tiene algún grado de racionalidad, debe entender que tiene una oportunidad en este momento más favorable de lograr unos términos de una negociación de lo que va a ser después. Yo creo que el gobierno de Biden, la actual administración, actuó correctamente. Esta semana que terminó, eh, fue reconocido Edmundo González como presidente electo. Lo hizo después de una reunión convocada por el secretario Blinken en el marco del G20, con la presencia de 11 países. Después fue Giorgia Meloni reunida con Javier Milei en Argentina, donde también dice que Edmundo González es el presidente electo. Esto es muy importante. Recordemos además que Giorgia Meloni es hoy líder y preside el G7, que se reúne esta semana también. Después fue Ecuador. Hubo la resolución, como tú dices, la votación favorable de la ley Bolívar, que claramente le pone restricciones a hacer negocios con un régimen corrupto como que es el de Maduro, y además bipartisano, y aquí quiero entender esto, bipartidista, perdón. O sea, han sido iniciativas que han contado con el apoyo de ambos partidos, demócratas y republicanos. Es decir, el mundo está reaccionando y yo creo que el gobierno de los Estados Unidos tiene que asumir con mayor firmeza, hacerle llegar estos mensajes, porque es ahora y no en enero que Maduro debe recibir un mensaje inequívoco de que el tiempo se les acabó, Andrés, y que por su propio bien tienen que aceptar los términos de esta negociación. ¿Tú crees que Trump debería invitar a Edmundo González Urrutia a su toma de posesión en Washington el 20 de enero? Y ojalá antes. La respuesta es sí, pero además ojalá antes. Y ojalá antes el mundo también pueda reunirse con el presidente Biden, como lo ha hecho con otros jefes de Estado. ¿Cuál sería el impacto político de eso? Yo creo que es importante porque eh, todos sabemos que las señales de actos de esta naturaleza, de la diplomacia, son recibidos por la gente en primer lugar, por los venezolanos, de saber que no estamos solos, de que contamos con los gobiernos democráticos y con los pueblos del mundo. Pero también este mensaje le llega, insisto, a aquellos factores que aún son los pocos que sostienen a Maduro y desmontan todas esas tesis absurdas de que puede haber algún tipo de entendimiento con la tiranía más corrupta, criminal, que existe y que además ha demostrado aliarse con los enemigos de los Estados Unidos. Por eso hemos logrado que el caso de Venezuela se mantenga en una causa bipartidista, a pesar de todo el momento tan difícil que ha vivido en estos meses Estados Unidos. Finalmente, María Corina, Colombia y Brasil, ¿para qué lado juegan? ¿Son aliados de la causa de la democracia o no tanto? Yo creo que han actuado de una manera pragmática, han tratado de mantener una interlocución con el régimen, pero han pasado 4 meses y yo creo que ya ha quedado evidente que el régimen o no, o nunca lo quiso, o por lo menos cambió de opinión. Pero al día de hoy, lejos de haber avanzado, más bien se ha retrocedido en términos de la calidad de las relaciones entre estos gobiernos. Yo creo que estamos en una nueva etapa y yo espero que ambos gobiernos que conocen la verdad en ambos parlamentos para el final de esta semana ya habrán dado a conocer las actas, la habrán visto senadores y diputados de todas las fracciones de todos los partidos políticos. Ya no tiene sentido demandar que el régimen entregue las actas porque no las va a entregar. Las actas, las originales, las tenemos nosotros, son las mismas que el régimen tiene, se negó a mostrarlas porque evidenciarían su gran derrota. Entonces yo creo que hay que pasar a una siguiente fase en la cual tienen canales de interlocución que le puedan hacer saber de manera directa a Maduro, insisto, que por su propio interés, hasta el 10 de enero tiene digamos, un periodo más favorable. Después, para Maduro, que no quepa la mayor duda, y para las relaciones con aquellos que fueron sus aliados van a ser muchísimo más difíciles